El juego de la vida y cómo jugarlo, por Florence Scovelchin. El juego de la vida. Mucha gente piensa que la vida es como una batalla, pero no es una batalla, es un juego. No obstante, es un juego que no puede jugarse con éxito, sin tener el conocimiento de la ley espiritual. Y tanto el Viejo como el Nuevo Testamento nos enseñan las reglas del juego, con ingeniosa claridad. Jesucristo decía que este era un gran juego de dar y recibir. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Esto sugiere que lo que el hombre envía, ya sea de palabra o de acción, se le devolverá. Lo que dé, eso recibirá a cambio. Si da amor, recibirá amor. Si odia, recibirá odio. Si miente, se le mentirá. Si hace trampas, se las harán a él. Si critica, será criticado. Nos enseña igualmente que la capacidad de imaginar representa un papel muy importante en el juego de la vida. Mantén tu corazón o imaginación alerta, ya que de éste salen todos los asuntos de la vida. Proverbios 4:23. Esto significa que todo lo que el hombre imagina, tarde o temprano, se materializa en todas sus acciones. Conocí a un hombre que era temeroso de contraer cierta enfermedad. Era una enfermedad muy rara y difícil de adquirir, pero él se imaginaba enfermo y se informaba constantemente mucho al respecto, hasta que el padecimiento se manifestó en su cuerpo. El hombre murió víctima de su desorbitada imaginación. Así, vemos que para ganar en el juego de la vida, debemos entrenar el poder de nuestra imaginación. Una persona con un poder de imaginación entrenado solamente para imaginar cosas positivas lleva a su vida todos los buenos deseos de su corazón: salud, bienestar, amor, amigos y sus grandes ideales, la perfecta expresión personal. La imaginación ha sido llamada las tijeras de la mente y está siempre cortando todos los días las imágenes que el hombre ve, y tarde o temprano, éste se encuentra con sus propias creaciones en el mundo real. Para tener éxito entrenando a la imaginación, el hombre debe saber y entender cómo trabaja su mente. Los griegos decían: conócete a ti mismo. La mente se divide en subconsciente, consciente y superconsciente. El primero es solo un poder sin rumbo. Es como un río o como la corriente eléctrica. Hace lo que tiene que hacer, sin alguna inducción. Lo que el hombre imagina o siente intensamente queda grabado en el subconsciente y se realiza hasta en su detalle más mínimo. Una mujer que conozco, por ejemplo, cuando era niña, siempre se imaginaba que enviudaría. Se vestía de negro y usaba un largo velo del mismo color. La gente creía que era una niña muy graciosa. Ella creció y se casó con un hombre de quien estaba muy enamorada. Al poco tiempo de casados, él murió, y ella tuvo que vestirse de negro y guardar luto durante varios años. La imagen que de ella misma se había hecho como una viuda se había grabado en su subconsciente, y en el momento adecuado salió a relucir, sin importar el daño que había causado. La mente consciente ha sido llamada la mente mortal o carnal. Esta es la mente humana, y ve la vida como parece ser. Percibe la muerte, la enfermedad, la pobreza, el desastre y las limitaciones de cualquier tipo. Y todo esto
se graba en el subconsciente. Dentro de cada hombre existe el superconsciente, que es la mente de Dios y el reino de las ideas perfectas. En él se encuentra el patrón perfecto, del que hablaba Platón, el designio divino, ya que existe para cada persona. Hay un lugar que tú tienes que llenar, y nadie más lo puede llenar, algo que tú tienes que hacer, y que nadie más lo puede hacer. En el superconsciente hay una imagen perfecta de esto. Generalmente se manifiesta a través del consciente, como un ideal inalcanzable. Algo demasiado bueno para ser verdad. El verdadero destino o meta del hombre está en realidad representado por la inteligencia infinita que se encuentra dentro de él. Sin embargo, muchas personas ignoran su verdadero destino y se encuentran peleando por situaciones y cosas que no le pertenecen y que únicamente les provocan fracasos y frustraciones al no poderlas alcanzar. Una mujer, por ejemplo, me dijo que pidiera para que se casara con un hombre a quien ella amaba. Ella lo llamaba A. Yo le dije que esto resultaba una violación a la ley espiritual, pero que haría la petición para que el hombre correcto, es decir, el hombre que le pertenecía por derecho divino, llegara. Y agregué: si A es el hombre correcto, no lo perderás, y si no, recibirás su equivalente. Ella trató a A con frecuencia, pero sus relaciones no llegaban a ningún lado. Una noche ella me llamó y me dijo: ¿sabes? En estas últimas semanas, ya no me parece tan maravilloso. Yo le contesté: tal vez él no sea el hombre correcto, la elección divina. Tiempo después ella conoció a otro hombre, del que inmediatamente se enamoró, y el cual le dijo que ella era su ideal. El hombre le expresaba todo aquello que ella siempre esperó escuchar de su anterior pareja. Fue todo sumamente raro, me comentó. Ella pronto respondió a esos sentimientos y perdió todo interés en A. Una idea correcta sustituyó a una incorrecta. Por tanto, no hubo pérdida ni sacrificio en ello. Esta es una muestra de la ley de la sustitución. Jesucristo expresó: busca primero el reino de Dios y su rectitud, y todo se te dará, porque el reino está dentro de cada hombre. El reino de Dios es el reino de las ideas correctas, o el patrón divino. Jesucristo señaló: por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado, ya que las palabras del hombre son una parte importante en el juego de la vida. Mucha gente ha traído la desgracia a su vida a través de expresar las palabras erróneas. Una mujer, por ejemplo, me preguntó por qué su vida era tan desdichada y con tantas limitaciones. Antes ella había tenido casa, dinero suficiente y había estado rodeada de muchas cosas hermosas. Descubrimos que en ese tiempo, y después de analizar su antigua situación, ella decía continuamente: desearía vivir en un baúl, estoy cansada de todas estas cosas. Y añadía: el día de hoy estoy viviendo en un baúl. El subconsciente no tiene sentido del humor, y la gente a menudo hace bromas sobre el contemplarse a sí misma en desgracia. Una mujer muy rica, por ejemplo, bromeaba constantemente diciendo que estaba lista para un asilo. Años después ella estaba casi en la pobreza, puesto que había grabado en su subconsciente la imagen de la limitación y la escasez. Afortunadamente, la ley trabaja en ambos sentidos.
y la situación de escasez puede ser cambiada por una de abundancia. Otra mujer, por ejemplo, me visitó para pedirme una receta para la prosperidad. Ella, cansada, desilusionada y sin ganas de luchar, me dijo que lo único que poseía en el mundo eran $8. Yo le dije, entonces multiplicaremos ese dinero y lo bendeciremos, tal como Jesús lo multiplicó los panes y los peces, puesto que él predicó que todo hombre tenía el poder de curar y de prosperar, de bendecir y de multiplicar. ¿Qué debo hacer ahora?, me preguntó. Yo le contesté, sigue tu intuición. ¿Tienes el presentimiento de ir a alguna parte o de hacer algo? La intuición puede aprenderse desde el interior de uno mismo. Es la guía del hombre. Y hablaré más al respecto en el capítulo siguiente. La mujer contestó, presiento que debo ir a casa. Tengo el dinero justo para llegar. Su casa estaba en una ciudad lejana y era un hogar pobre y con muchas limitaciones. Si ella hubiera meditado, su razonamiento le hubiera dicho, quédate en Nueva York, consigue un trabajo y haz algo de dinero. Pero yo le sugerí, nunca ignores un presentimiento. Posteriormente, hice una petición por ella. Espíritu infinito, abre el camino para una gran abundancia, para el nombre de la persona. Ella es un imán irresistible para todo lo que pertenece por derecho divino. Le dije que también ella lo repitiera continuamente. Su fe inmediatamente. Al llegar a su casa, recibió una llamada que la puso en contacto con una vieja amiga de la familia. Ella recibió miles de dólares de una forma maravillosa, a través de dicha amiga. Desde entonces me dice con frecuencia, cuéntale a la gente sobre la mujer que vino a verte con $8 y un presentimiento. Siempre hay lo necesario en el camino del hombre, pero únicamente se puede hacer manifiesto a través del deseo, la fe o una petición. Jesucristo expresó claramente que el hombre es quien debe hacer el primer movimiento. Pide y se te concederá. Busca y encontrarás. Toca una puerta y se te abrirá. Mateo 7:7. En las Sagradas Escrituras se lee, en lo que se refiere a mis manos, ordéname. Dios siempre estará listo para conceder los pequeños o grandes deseos del hombre. Es la inteligencia infinita. Cada deseo pensado o expresado es una petición. Constantemente nos asombramos cuando se nos concede un deseo, solo porque sí. Una cuaresma, por ejemplo, vi muchos ramos de rosas en las florerías. Deseé que me enviaran uno, y por un instante me formé la idea y me imaginé recibiendo el ramo en la puerta de mi casa. Llegó la cuaresma y con ella un hermoso ramo de rosas. Di las gracias a mi amiga que me las había enviado y le dije que eso era exactamente lo que yo había deseado. Ella me contestó, yo no te envié rosas, mandé lilas. El encargado de la florería había confundido la orden y me envió rosas solo porque yo había echado a andar la ley de la acción. Y yo tenía que tener un ramo de rosas. Entre el hombre y sus más altos ideales y todos los deseos de su corazón, nada se interpone más que la duda y el miedo. Cuando un hombre puede desear sin preocuparse, todos sus deseos se cumplen instantáneamente. En el siguiente capítulo, abundaré sobre la razón científica de esto y sobre cómo debe erradicarse el miedo de nuestro consciente. El único enemigo del hombre es el miedo al fracaso. Miedo a la escasez o a la inseguridad en cualquier plano.
Jesucristo dijo: ¿por qué temes, hombre de poca fe? Mateo 8:26. Debemos sustituir el miedo por la fe, porque el miedo es solamente fe invertida. Es fe en el mal lugar del bien. En el juego de la vida, el objeto es ver claramente el bien de uno y eliminar todas las imágenes mentales sobre el mal. Esto debe grabarse en el subconsciente, con una realización del bien. Un hombre muy inteligente, que había logrado un gran éxito, me dijo que él había eliminado todo el miedo de su subconsciente al leer el siguiente letrero: ¿por qué preocuparse por algo que probablemente nunca suceda? Estas palabras quedaron grabadas permanentemente en su subconsciente, y ahora tiene la firme creencia de que solamente el bien puede llegar a su vida. Por tanto, solo el bien puede manifestarse. En el siguiente capítulo, ahondaré más en las diferentes maneras de grabar algo en el subconsciente. El subconsciente es el más fiel servidor del hombre, pero debemos tener cuidado de darle las órdenes correctas. El hombre siempre tiene un espía a su lado, su subconsciente. Cada palabra y cada pensamiento se graba en él y se lleva a cabo con asombroso detalle. Es como un cantante grabando en un disco muy sensitivo. Cada tono de la voz, cada nota son registrados. Si habla y duda, eso se registrará también. Así que eliminemos todos los discos malos del subconsciente, los discos de nuestra vida que no queremos almacenar, y grabemos unos nuevos y maravillosos. Tenemos que hacer la siguiente petición en voz alta, con mucha convicción. Ahora, tiro, por medio de mi palabra, todos los discos falsos en el subconsciente. Ellos deberán regresar al rincón de su nada natural, ya que vinieron de mi imaginación vana. Ahora hago mis discos perfectos a través de mi Cristo interior. Los discos de la salud, el amor, la riqueza y la perfecta expresión personal. Este es el tablero de la vida, el juego terminado. En los capítulos siguientes mostraré cómo puede el hombre, al cambiar sus palabras, cambiar sus condiciones. Cualquier hombre que no conoce el poder de la palabra se encuentra en desventaja. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que ama comerá su fruto. Proverbios 18:21.